Hola, queridos hermanos. Nuevamente, un servidor, el Padre Carlos Eduardo Villa, compartiendo con ustedes la reflexión del Evangelio del día. El día de hoy continuamos reflexionando el Evangelio de Mateo. Antes de escuchar este texto sagrado, pongámonos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, gracias te damos por este momento que nos permites experimentar. Gracias porque nos has regalado llegar a este fin de semana en tu presencia. Te pedimos que tu palabra ilumine nuestra vida para que podamos comprender lo que leemos y escuchamos, enseñar aquello que hemos comprendido y vivir aquello que enseñamos. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos, hermanos, las palabras del Santo Evangelio. Del Santo Evangelio, según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o bien obedecerá al primero y no hará caso al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por su vida, pensando qué comerán o con qué se vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que ni siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, a fuerza de preocuparse, puede prolongar su vida siquiera un momento? ¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo, que no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón, en todo el esplendor de su gloria, se vestía como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy florece y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten, pues, pensando, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los que no conocen a Dios se desviven por todas estas cosas, pero el Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Por consiguiente, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les darán por añadidura. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas. Palabra del Señor. Muy bien, hermanos, pues como les decía al inicio, seguimos reflexionando el capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Y ahora, específicamente, 10 versículos, del 24 al 34. Y nos habla esta perícopa del Evangelio de buscar primero el reino de Dios y su justicia divina. Y todo lo demás se nos dará por añadidura. También este Evangelio, nos da diferentes puntos para la reflexión. Uno de ellos es recordar que nadie puede servir a dos amos. Jesús plantea en este Evangelio una decisión fundamental que tiene que ver con el corazón humano. Este corazón que no puede estar dividido entre Dios y las riquezas, entre Dios y las cosas materiales, entre Dios y las cosas del mundo. El discípulo está llamado a elegir quién ocupa el centro de su vida. Y como discípulos del Señor, pues Cristo tendría que ocupar el centro de nuestra vida. No podemos servir a dos amos porque con uno terminaríamos mal, tarde o temprano, ¿sale? Y en este sentido el Señor nos recuerda algo que hemos estado reflexionando estos días anteriores. Las riquezas son un medio, no un fin en sí mismo. El Evangelio no condena el trabajo, ni los bienes materiales, ni las cuestiones meramente humanas, sino que nos invita a no convertirlos en ídolos, a no convertirlos en cosas o en situaciones que sustituyan a Dios, sino que poner a Dios en el centro, ¿sale? La preocupación excesiva por las cosas también, hermanos, nos roba la paz. Esto es algo que el Evangelio nos invita a reflexionar. Jesús dice, no se preocupen por el mañana. ¿Cuántas personas viven pues estresadas? ¿Cuántas personas viven contando el dinero que tienen para llegar a fin de quincena de manera desordenada? No quiere decir que no seamos previsores, no quiere decir que no seamos precavidos, que no seamos administrados,
pero que todo eso que es parte de la realidad humana no nos quite la paz. La preocupación excesiva nos roba esa paz que viene de Dios. Jesús conoce nuestras inquietudes humanas, conoce nuestras inquietudes sobre el alimento, sobre el vestido, sobre el futuro. Sin embargo, advierte que la ansiedad constante puede alejarnos de la confianza en Dios. Hay que abandonarnos de la providencia de Dios, sabiendo que Él nos dará lo que necesitamos en su momento. Y Dios manifiesta su providencia también en la creación. Nos pone el ejemplo, ¿no?, de las aves del cielo, de los lirios del campo, que pues ellos no cosechan, ni cultivan, ni tejen, y sin embargo Dios los socorre. Jesús nos invita a comprender la naturaleza de este hecho de confiar en Dios en el sentido de lo que Dios ha creado. Si Dios hace eso con todas las cosas, ¿qué no hará con nosotros que somos sus hijos? Nos dará aún más lo que necesitamos. Queridos hermanos, también el cristiano ha de vivir en el presente. Cada día tiene ya sus propios problemas. Jesús nos invita a vivir el hoy con responsabilidad, sin quedar paralizados por los temores sobre el futuro. Y también yo aquí agregaría sobre el pasado, el remordimiento que podemos llegar a tener. El pasado no lo podemos cambiar. Hay que dejarlo a la misericordia de Dios. El futuro no lo podemos controlar, no sabemos qué va a pasar. Hay que dejarlo ¿a qué? A su providencia. Lo que podemos hacer es lo que tenemos, con lo que podemos trabajar, mejor dicho, es con lo que tenemos hoy, con el presente. Hay que dejar el pasado a su misericordia, el futuro a su providencia y vivir el presente en el amor. Todo lo que hagamos, hacerlo por amor a Dios y a nuestro prójimo. Y precisamente viviendo en este amor es lo que nos llevará a buscar, por sobre todas las cosas, el reino de Dios. Jesús nos dice, busquen primero el reino de Dios y lo demás se dará por añadidura. Es la enseñanza central de este pasaje. Cuando Dios ocupa el primer lugar, todo lo demás encuentra su justo orden. Todo lo demás se va dando. En nuestras prioridades personales, familiares, pastorales, ¿está realmente presente Dios en esos proyectos? Si es así, confiemos y descansemos en esa esperanza de que el Señor sabrá darnos lo que necesitamos. Y precisamente cuando vivimos buscando el reino de Dios y vivimos la justicia según el reino de Dios, esto transforma no solamente nuestra vida personal, sino nuestra sociedad. Buscar el reino implica comprometerse también con la verdad, con la caridad, con la justicia, con la paz, con la dignidad de toda persona. Y estas cosas, sin lugar a dudas, suman a nuestra justicia social, suman a nuestra convivencia civil, pero también, si no las buscamos y utilizamos todos estos medios de manera negativa, pues bueno, afectan eso negativamente en nuestra sociedad. Y la confianza cristiana, vaya, es un testimonio que debemos de dar en el mundo. Y termino con esto, hermanos. La confianza que debemos de tener en el Señor, el hecho de ponerlo a Él en el centro de nuestra vida, ha de ser un testimonio para aquellos que no creen, para aquellos que están alejados, para aquellos que tienen dudas, ¿sale? En una sociedad marcada por la incertidumbre, por el materialismo, por esta cultura del descarte, los discípulos de Cristo estamos llamados a manifestar una esperanza firme y serena en Cristo como nuestro centro, como nuestro principio y fundamento, ¿sale? Quien pone a Dios en el centro de su vida descubre que la providencia divina no abandona a sus hijos. La verdadera seguridad no está en las riquezas ni en los cálculos humanos, sino en la fidelidad del Padre que cuida de nosotros. Y únicamente, pues bueno, para meditar, pensemos, la preocupación mira al futuro con miedo, pero la fe mira el futuro con confianza, porque sabe que Dios ya está allí esperándonos con su amor. Vivamos confiando el mañana al Señor y no a preocupaciones excesivas y temores infundados. Dios, que nuestro Padre, nos dará aquello que necesitamos. Queridos hermanos, pues es un gusto poder compartir con ustedes esta reflexión del Evangelio, y a lo largo de estos 3 días hemos caminado de la mano del Evangelio de Mateo para seguir descubriendo las bondades que el Señor tiene para con nosotros. Que el Señor nos haga capaces de hacer vida todo esto que hemos meditado en torno a su palabra. Que el Señor esté con ustedes
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les fortalezca y les acompañe para dar testimonio de esta identidad cristiana que todos tenemos. Que el Señor les siga bendiciendo.